Primero vamos a desarrollar lo que es posesión. ¿Qué tal? Ya hemos hablado en las primeras clases sobre los fundamentos de los derechos reales, en la segunda propiedad y en la tercera posesión. En esta última vamos a tocar brevemente lo que es garantías reales e inmediatamente después eh, vamos a hablar sobre casos prácticos o realizar casos prácticos sobre posesión, sobre propiedad. No sé si me logran escuchar ahí o se cortó mi comunicación. Sí, sí, doctor, se logra escuchar claramente. Ah, ya, ok. Bien, básicamente en garantías reales hay que entender que las garantías reales son derechos que buscan mediante los reales, mediante la res, poder garantizar un crédito. Actualmente tenemos cuatro garantías reales. La primera por excelencia es la hipoteca, que afecta netamente bienes inmuebles. La segunda es la ley de garantía mobiliaria, que en específico no está detallada en el Código Civil, pero que es una forma de garantizar crédito a través de bienes muebles. ¿De acuerdo? Luego, la tercera es el derecho a retención, que se aplica tanto para bienes muebles como bienes inmuebles y que permite retener un bien hasta la satisfacción o garantía del pago de la deuda. Y como última, la anticresis, que afecta particularmente bienes inmuebles y que en este caso en particular lo que busca es tomar posesión, es una mezcla en toma de posesión y aprovechamiento de bien hasta la satisfacción del crédito. Vamos a desarrollar una más que otra. En primer lugar, comenzamos con la garantía hipotecaria, la hipoteca. La hipoteca se tiene que constituir mediante escritura pública y nace como derecho real en los registros públicos. Se puede constituir por la autonomía de la voluntad, con la escritura pública, pero también pueden hacer a través de un dispositivo legal como la hipoteca legal, ¿no? La hipoteca legal, según el artículo 1118 y siguientes del Código Civil, nace por un saldo pendiente de pago, ¿ya? Es decir, si en nuestros contratos colocamos que vamos a comprar un inmueble y no hemos especificado en alguna cláusula que hemos terminado de pagar, lo que sucede es que por un tema de garantía, el registrador tiene que inscribir de oficio una hipoteca, ¿ya? A favor del vendedor. Eso se llama garantía legal, ¿ya? Entonces se escribe en los registros públicos esta garantía y las características principales es que, en primer lugar, solo se puede construir hipoteca respecto a inmuebles y solo el titular puede constituir hipoteca, pero puede garantizar mediante su bien afectado en hipoteca una deuda propia o una deuda de tercero. Es decir, el crédito siempre se salvaguarda a través de una deuda propia o a favor de un tercero. Por ejemplo, si yo le presto al banco, o mejor dicho, el banco me presta a mí, yo solicito un préstamo al banco y el banco me presta a mí una suma de 100.000 soles, porque yo quiero invertirlo para seguir construyendo sobre mi inmueble, yo le digo, préstame estos 100.000 y te doy como garantía, a través de la garantía mobiliaria, mi terreno. Yo quiero construir sobre mi terreno. Entonces va a haber una tasación y voy a poder afectar mi inmueble. Y la deuda es a favor mío, ¿no? La deuda, el favorecido con el préstamo soy yo, ¿no? Entonces yo respondo sobre la deuda a favor del banco. Pero también puede pasar que el terreno no sea mío, yo solicito un préstamo para comprar otro terreno y al final el que está siendo afectado es mis padres, mis hermanos o un amigo. Entonces, si yo no cumplo con el pago, al banco o al tercero no le va a importar y se va a cobrar con el inmueble independientemente de que la deuda no sea de esa persona. Lo que importa con la garantía con la garantía real de hipoteca, muy similar a la garantía mobiliaria, es que al final se cobre una persona, que se cobre el acreedor respecto al deudor. ¿Ya? Tenerlo en cuenta. Elementos claves acá, el gravamen. El gravamen viene a ser el monto hasta por el cual el acreedor hipotecario puede ejecutar la hipoteca. ¿De acuerdo? Estas son algunas de las características que tiene la hipoteca y tanto la hipoteca como otras afectaciones se escriben en el rubro de cargas y gravámenes. ¿Ya? Cargas y gravámenes. Son afectaciones a la propiedad y esto está en el rubro D. Y si levantamos estas cargas y gravámenes, vamos a obtener
Vamos a inscribirlos en el rubro E, que es levantamiento de cargas y gravames, ¿de acuerdo? Bien, esta es la hipoteca en líneas generales. La garantía mobiliaria es muy similar, ¿ya? Como sabemos, tanto en la hipoteca como en la garantía mobiliaria no se tiende a perder la posesión. No existe un desplazamiento de la posesión a favor del acreedor. El deudor sigue manteniendo la posesión, pero a diferencia de la hipoteca, en la garantía mobiliaria hay un tema de aprehensión mucho más rápido, de ejecución mucho más rápido, más célere. Yo puedo cobrarme la deuda con un vehículo de una manera muy rápida a través de un proceso muy breve donde retengo el vehículo, incautación. Ejecuto la garantía, en ese caso la garantía mobiliaria, demostrándole al juez que obviamente no se ha cumplido y solicito la incautación en un plazo de 2, 3, 4 meses como máximo, encuentran el vehículo, lo retienen y va a haber alguien que va a estar custodiando el bien, ¿no? Entonces pierde la posesión el deudor, en este caso el deudor del bien. Esto no sucedía con la prenda. La prenda era una garantía mobiliaria antes de la ley de garantía mobiliaria, ¿ya? Donde sí había un tema de desplazamiento de la posesión. Por ejemplo, para poder dar garantía sobre un auto, yo tenía que entregar el auto, o entregar una joya, entregar una laptop, y se perdía precisamente el aprovechamiento del bien, porque al final la garantía no era útil, porque imaginemos, ¿no? El auto me servía a mí para poder utilizarlo como taxi, pero si yo lo daba en prenda, tenía que entregarlo, había que ponerlo en un depósito como para que se custodie y no se aprovechaba el bien. Entonces, con la ley de garantía mobiliaria, lo que se buscó es el aprovechamiento de los bienes. ¿Ya? Pero como se dan cuenta, es mucho más célere, mucho más rápido la forma en cómo se puede cobrar a través de la ley de garantía mobiliaria. ¿Ya? Ahora bien, en las otras garantías, lo que hay que tener en cuenta, este, como la de retención y la de anticresis, es cómo se ejerce la posesión. En la retención, lo que busca el agente retenedor es garantizar el pago del crédito a través de retener un bien que tenga relación directa con el crédito. Por ejemplo, dejo mi vehículo, un vehículo para que haga un cambio de motor, un mejoramiento, y toda la cuenta puede salir 10.000 soles. ¿Ya? Le han hecho muchas mejoras. Le han cambiado de motor, han tenido que cambiar llantas, han hecho ajustes. Y esta deuda de 10.000 soles y yo no puedo pagar la deuda. Entonces, ¿qué hace el dueño del lugar donde hicieron los cambios? Retiene el auto. No puede retener el auto porque hay una relación directa entre la deuda, el crédito a favor de ellos, del taller y obviamente el vehículo. Pero no podrían retener, en este caso, un maletín con una joya de oro que está dentro del vehículo porque no han hecho directamente no hay una relación directa entre el servicio y la joya. No tiene que haber siempre una relación directa entre el bien materia de retención con el crédito, la deuda. ¿De acuerdo? Eso básicamente es el derecho de retención. Está regulado en el Código Civil, les invito a que lo revisen. Y finalmente está la anticresis, que lo que busca es, ¿sabes? Yo te voy a prestar dinero, pero me tienes que dar en posesión tu casa. Un terreno, tu casa, y mientras que me vas pagando, yo voy ejerciendo posesión hasta que termines de pagarme. Cuando termines de pagarme, yo te devuelvo el bien. Entonces se llama anticresis. Entiendo yo que la anticresis se parece mucho a la hipoteca, a diferencia de la desposesión, pero la anticresis es usada también bastante en bienes que no están registrados, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Bien, esto es todo respecto a la garantía a los bienes en garantía. Vamos a los casos prácticos, si pueden visualizarlo acá. Somos muy puntuales, son unos hay 8, 9 casitos, 10 casitos, 12. Igual les voy a dar estos, vamos avanzando con algunos de ellos, hasta las 4:50. ¿Ya? En enero del año 2017, Juan invadió un inmueble, el cual se encontraba inscrito a nombre de Pedro Reategui. Juan poseedor ilegítimo, frente al propietario no registral.
Pedro tomó conocimiento de la invasión ese mismo mes, pero no pudo hacer nada porque estaba en el extranjero. ¿Ya? Juan invadió a Pedro. Juan estuvo en posesión directa del bien por 6 meses hasta que en junio de ese año se dio en arrendamiento a Vicente. Ya, Juan, que era invasor, le dio en arrendamiento a Vicente. Este contrato de arrendamiento no tiene validez porque lo celebra alguien que no es el titular, ¿no? Entonces este contrato no tiene validez frente a terceros, podríamos decir que tiene validez frente a las partes, es exigible frente a las partes, para mí, en tanto cuanto sea nulo, tampoco es exigible entre las partes, ¿ya? No obstante a ello, hay una relación civil, comercial entre estas partes, ¿no? Entre Juan y Vicente. En el contrato, Juan y Vicente acordaron que el arrendamiento estaría vigente hasta el 31 de diciembre del 2019. El 2 de enero del 2020, Vicente cumplió con devolver el bien a Juan, fecha quien a la fecha se mantiene como poseedor. O sea, Juan recupera la posesión ilegítima que viene ejerciendo porque recuerde que Juan es un invasor desde el 2017. ¿Ya? Teniendo en cuenta los criterios clasificatorios de la posesión, hay que responder lo siguiente. ¿Qué clase de poseedor fue Juan desde el 2017 hasta dárselo en arrendamiento a Vicente? Consideremos que es un poseedor ilegítimo de mala fe. Es un poseedor ilegítimo de mala fe. Mientras estuvo vigente el arrendamiento, Juan fue poseedor del bien, sí. Si bien es cierto el arrendamiento es nulo, desde mi óptica, Juan tuvo una posesión no directa, sino indirecta a través de Vicente. Pero, al fin y al cabo, ejerció posesión. Una posesión indirecta, a través de Vicente, que ejercía la posesión directa. Mientras Vicente estuvo en posesión del inmueble, ¿qué clase de poseedor fue Vicente? Considero yo que Vicente fue un poseedor ilegítimo. ¿Podríamos decir de buena fe? Yo considero que no, porque Vicente pudo haber conocido a través de la información registral que el inmueble le pertenecía a Pedro y no a Juan. Con lo cual, yo considero que Vicente también puede ser considerado como un poseedor ilegítimo de mala fe. A la fecha, ¿qué clase de poseedor es Juan? Juan sigue siendo un poseedor ilegítimo de mala fe. Pedro acaba de regresar al Perú y le consulta qué mecanismos legales tiene para recuperar la posesión del inmueble. Podríamos plantear una defensa posesoria extrajudicial según el artículo 920 del Código Civil. Podríamos plantear un desalojo o incluso una acción reivindicatoria. ¿Correcto? Bien. ¿Preguntas hasta acá sobre este primer caso? Está fácil, ¿no? Yo he comenzado a resolverlo para ir avanzando. ¿Todo preguntas hasta acá sobre el caso? Todo claro, doctor. Perfecto, perfecto. Sigamos. Igual vayan dejando sus preguntas. Vamos a ver si podemos llegar hasta 5 casos por lo menos. A ver, Marcos compró un inmueble en enero del 2017 y me escribió a su favor. Ya, perfecto, está sencillo, ¿no? Está ahí todo claro. En septiembre de ese mismo año, Marcos celebró el documento privado un contrato de donación sobre el inmueble a favor de su sobrino Paco, quien acaba de titularse de abogado. Ahí hay un tema, ¿no? Las donaciones no tienen validez si es que no sean por lo menos celebradas en escritura pública, con lo cual este contrato de donación privado no surte efecto, o sea, no hay un tema traslaticio de dominio, ¿no? Con lo cual entenderíamos que Marco sigue siendo el propietario de este inmueble. En el momento de la firma del contrato, Paco revisó las llaves, recibió las llaves del predio y pasó a tomar posesión. Como el contrato es nulo, eh, hay un tema que hay que entender de manera en la cual las personas conocen de los derechos, ¿no? No podríamos decir que Paco es un poseedor de buena fe, no, un poseedor ilegítimo de buena fe. Yo considero que es un poseedor ilegítimo de mala fe, no porque quiera aprovecharse, sino porque que al momento en que nos obliga la ley de conocer su contenido, él no ha sido diligente. Entonces, considero que entra dentro de la categoría de un poseedor ilegítimo de mala fe. ¿Ya? Paco estuvo viviendo en este inmueble durante 2 años, ¿ya? Hasta septiembre del año pasado, 2019. Momento en el cual se lo vendió a su mejor amigo Ignacio mediante escritura pública de compra-venta. Ya hay un dato, ¿no? Es poco probable que una notaría te acepte ello, pero puede haber casos donde puede, podríamos hablar de que hay una transferencia. Independientemente del instrumento público, considero yo que él está vendiendo un inmueble que no es titular, por lo cual incluso podría estar inmerso en una denuncia por estelionato. ¿Ya? Esta escritura pública no tiene ninguna protección a ninguna de las partes, ni a Paco ni a Ignacio, con lo cual si Ignacio toma posesión, es un poseedor legítimo
de mala fe también. Desde septiembre del 2019 hasta febrero del 2020, Ignacio estuvo ejerciendo la posesión. Sin embargo, el 1 de marzo del 2020 le entregó el bien a Jorge, con quien acaba de celebrar un contrato de arrendamiento por un plazo de 5 años. Otro contrato sin protección legal porque no viene del verdadero titular. A la fecha, junio del 2020, Jorge se mantiene como poseedor del bien. Aplicando los dos criterios de clasificación de la posesión, responde a las siguientes preguntas. ¿Qué clase de poseedor fue Marcos? Bueno, Marcos, como compró el inmueble y lo escribió, es un poseedor legítimo, ¿no? Acá cuando hablamos de poseedor legítimo, no tiene nada que ver si es de buena fe o de mala fe, porque un poseedor legítimo, por lógica, siempre es de buena fe. O sea, al ser legítimo ni siquiera ya hay una clasificación, simplemente decimos que es un poseedor legítimo, por ser propietario. ¿Qué clase de poseedor fue Paco? Paco, el sobrino, sería un poseedor ilegítimo de mala fe. ¿Qué clase de poseedor fue Ignacio? De mala fe. ¿Qué clase de poseedor es Jorge? De mala fe. ¿Por qué de mala fe? Porque estamos hablando de bienes que tienen registro. Y tenemos que aplicar lo que dice el artículo 2012. Todas las personas conocen de la publicidad de los registros y por lo tanto tenían la posibilidad de conocer que el verdadero titular siempre fue Marcos. Preguntas hasta aquí, dudas, consultas, vamos avanzando. ¿Ya? Vamos a ver, hasta el caso 5. Vamos avanzando bien. En diciembre del año 2016, Antonio y Lucio compraron en conjunto un automóvil y inscribieron la propiedad a su favor en registros públicos. Como Antonio no puede conducir el automóvil porque ha perdido la visión, ha acordado con su hermano Antonio lo siguiente. ¿Ya? Repito. En el año 2016, Antonio y Lucio compraron un vehículo, ¿no? Antonio y Lucio, ¿no? Antonio no puede ver por lo que porque ha perdido su visión y le dice eh, lo siguiente, ¿no? Lucio podrá usar el auto de forma exclusiva para ir a sus clases en la universidad de lunes a sábado. Los domingos, Lucio deberá utilizar el auto para llevar y traer a Antonio de la playa, pues oír las olas del mar lo relajan profundamente. Debido a que no tiene dinero para pagar la mensualidad en la universidad, Lucio suscribe en marzo de este año, del 2020, un contrato de arrendamiento con Martín por el plazo de 4 años para que Martín no dude de que el carro era de propiedad, bueno, entendíamos, exclusiva de Lucio, porque él es copropietario, ¿no? Este le entregó la partida registral del automóvil. En el contrato de arrendamiento, Lucio y Martín acordaron lo siguiente. Es un contrato de arrendamiento, considero yo, ineficaz porque para bienes, para propiedad, tiene que haber, en arrendamiento tiene que haber una consensualidad, ¿ya? O sea, tienen que estar todos de acuerdo, si no, el contrato de arrendamiento es ineficaz. Martín le paga una renta mensual de $3.000. Martín solo podrá usar el auto de lunes a sábado, debiendo devolver a Lucio a las 5 de la mañana cada domingo. Lucio se preocupó por establecer esta cláusula en el contrato para poder cumplir con su compromiso de llevar a Playa Antonio, para que así este no sospechara nada, ¿no? Claro, porque el acuerdo entre copropietarios era un uso compartido, ¿no? No obstante ello, para el alquiler se debía celebrar un contrato entre ambas partes. Aplicando los criterios de posesión, responde a las siguientes preguntas. Durante el tiempo que Lucio estuvo usando el carro para ir a la universidad, ¿qué clase de poseedor fue? Un poseedor legítimo. No tenemos que decir más que eso. Mientras se encuentra vigente el contrato de arrendamiento, ¿qué clase de poseedor será Martín de lunes a sábado? Como el contrato es ineficaz y es un bien registrado o susceptible de inscripción, y si está registrado, yo diría que es un poseedor ilegítimo de mala fe. Porque parte de que conoce que debió firmar el contrato con dos partes. Por más que diga que haya revisado el acuerdo, porque acá dice que le dio la partida y en la partida está la información de que esto es una copropiedad. Mientras se encuentra vigente el contrato de arrendamiento, Lucio será poseedor del carro de lunes a sábado. Sí, será un poseedor en un sentido que puede ser poseedor mediato o inmediato, ¿no? En el momento, lo que pasa es que acá, como es coposesión, la posesión es compartida, ¿no? En algunos momentos no es que pierda la posesión, porque él tiene el control también sobre el bien. Entonces, como es coposeedor, en el momento en que él no lo ejerce directamente, pero sigue siendo coposeedor en el sentido que puede accionar el bien, puede utilizarlo cuando él considera adecuado dentro del acuerdo que tengan con su hermano, ¿no? Bien. Mientras se encuentre
vigente contrato de arrendamiento, ¿qué clase de poseedores será Lucio y Antonio en los días domingos? Miren, acá es un tema curioso. Antonio no puede ver y él ha destinado el uso exclusivo del auto a favor de él, Antonio, para que Lucio lo apoye, pero acá Lucio se comporta como un servidor de la posesión, porque Lucio hace caso hacia dónde va a utilizar el carro a favor de Antonio. Entonces yo diría que Antonio es el poseedor y Lucio, en el momento que es domingo, sería un servidor de la posesión. ¿Ya? ¿Qué derechos tiene Antonio en toda esta situación? Enfoque su respuesta pensando que el contrato de arrendamiento que ha celebrado Lucio. ¿Qué derechos tiene Antonio? Bueno, si bien es cierto que tiene un acuerdo, él si se entera podría reclamarle esto a su hermano y también solicitar la defensa posesoria extrajudicial, ya que el contrato que tiene Lucio con Martín no surte efectos. ¿El contrato de arrendamiento celebrado por Lucio afecta el derecho de propiedad de Antonio? La propiedad no, en el sentido de que no hay una disputa sobre titularidades, pero sí merma el derecho de uso y disfrute, ¿ya? Para tenerlo en cuenta. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Todo claro? ¿No hay ninguna pregunta? Para pasar a la pregunta 4. Y de ahí con la 5 terminamos. Todo claro. Vamos a pasar. Ya. Juan es propietario de un televisor de 50 pulgadas ubicado en la sala de su casa. Hace 3 meses Juan le prestó el televisor a Pedro para que éste viera la final de la Champions. Luego de haber visto la final, Pedro no le devolvió el televisor, sino que haciéndose pasar como un propietario, se lo vendió a Martín, quien desconocía que se trataba de un bien ajeno. Acá sí se podría aplicar lo que se estudió en el 948 sobre venta non domina, ¿no? Porque es un bien mueble. Los bienes muebles, al no tener registro, se presume que uno es propietario de los bienes que ejerce posesión. Con lo cual, Juan le dio manera voluntaria, ¿no? A Pedro y Pedro se lo vendió. ¿A quién se lo vendió? A Martín. Entonces, Martín es poseedor, lo adquiere de un supuesto propietario, pero al final no es propietario, ¿no? Da la casualidad que Juan y Martín trabajan en el mismo lugar, en una reunión de integración celebrada en casa de Martín, a la cual Juan asiste. Este se da cuenta que el televisor ubicado en la sala de la casa de Martín es el que le robaron hace unos meses. Bueno, no le robaron hace unos meses, él lo dio en posesión. Otra cosa es que no le hayan dado. Pero hay un tema en particular. Aquí la norma del 948 dice que no se puede adquirir bienes por este artículo del 948 de ad non domino cuando hay una infracción a la ley penal. Entonces, si Juan ha denunciado a Pedro por un tema de apropiación ilícita, considero yo que tampoco puede retenerlo. No tiene que haber una denuncia por apropiación ilícita. Por lo tanto, acá la pregunta es, no es robo, sino por la sustracción. Vamos a hablar de una eh, sustracción del bien, ¿no? O de, más que todo, señalar que en la casa de Martín, el bien que tenía es el que le había cedido voluntariamente y no había sido devuelto. La pregunta viene, ¿quién tiene derecho a quedarse con el televisor? Mira, si partimos de la óptica de que es denunciable el hecho por apropiación ilícita, yo diría que Juan, por ser el propietario, probablemente él lo compró y tiene una boleta, ¿no? Lo cual carece obviamente a Martín. Pero por el lado de que de repente él no denunció y aplicándolo el 948, diríamos que es Martín. ¿No? Tenemos dos posturas de ese lado. Claro, por el tema de la justicia, diríamos también que es Juan, ¿no? Porque es el propietario. ¿Qué clase de poseedor ha venido siendo Martín desde que compró el bien? Vamos a decir que como él desconocía y no hay un registro, un poseedor de buena fe, ¿ya? Un poseedor de buen, ilegítimo de buena fe. Esa sería la respuesta. Vamos con el último caso y luego pasamos a preguntas si es que las hubiera. Imagínese que usted, en el mismo caso planteado, no, esta es una continuación, ¿ya? Vamos a seguir con esta y luego vamos con la 6. Imagínese que esté en el mismo caso planteado, pero no recibió el televisor con el asentimiento de Juan, o sea, con el préstamo, sino que se lo robó una madrugada. Ya ahí cambia, obviamente, también. Cambia totalmente porque ya no hay dos respuestas, solamente habría una. Porque al ser un robo, ¿no? Y este hecho denunciable,
el Martín ya no podría quedarse con el bien porque la aplicación de 948 no es aplicable a bienes por infracción a la ley penal. Bien, vamos con el caso 6. Y ahí nos quedamos. José es propietario registral del inmueble Z y se lo vende a Carlos mediante documento privado de fecha 10 de marzo del 2010. Ya, perfecto. Propietario, o sea, ahí no hay ningún problema. José se lo transfiere, Carlos propietario. 949 del Código Civil. Carlos inscribe su derecho a registros, ¿ya? Carlos no inscribe su derecho a registros, pero sí entra en posesión del bien, ¿ya? Igual Carlos sigue siendo propietario, hasta aquí no hay ningún problema. Luego de ello, Felipe le compra el bien a Carlos mediante escritura pública de fecha 14 de marzo del 2015. Es válida la transferencia, con la cual Felipe sería propietario. Y entra en posesión del bien. Hasta la fecha, el inmueble sigue inscrito a nombre de José. ¿Qué clase de poseedor fue Carlos en su momento? Fue un poseedor legítimo porque tiene un contrato. Y un contrato válido respecto del comprador, que es José. De a quien le compró, que es José. ¿Qué clase de poseedor es Felipe? También es un poseedor legítimo porque le compró a Carlos, quien es el propietario también, que en su momento fue propietario. ¿Ya? Si el día de hoy Felipe logra escribir el inmueble a su favor, ¿cambia su calidad posesoria? No, porque sigue siendo propietario. Hasta el momento es propietario. El hecho de que no lo haya formalizado en registros públicos no enerva su calidad posesoria porque siempre ha sido un poseedor legítimo. Bien, hasta aquí me voy a detener con los casos prácticos. No sé si hay preguntas, consultas hasta aquí. Creo que ha quedado todo claro. Igual ahí les dejo más casos para que lo puedan resolver en su casita sin ningún problema y disfruten del feriado largo. Para los que están en el sector público, porque creo que el sector privado trabaja remoto. Dejo los comentarios a los amigos de Bill. Sí, doctor, muchas gracias por la excelente disertación. Si alguno de los participantes tiene alguna duda, alguna pregunta, puede levantar su manita y se le cederá el uso de la palabra o en todo caso puede dejar su interrogante en la bandeja de mensajes. Sí, doctor, al parecer todo ha quedado muy claro, no hay ninguna interrogante por parte de los participantes. Le agradecemos enormemente por la excelente clase que nos ha brindado en esta sesión. Esperamos contar con usted en una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Listo, Estamos encantados. listo. Cuídense. Gracias. Muchas gracias, doctor.